A mis 85 años, todavía me queman en el alma las cenizas de un amor que nunca debió ser. Soy Elena, una mujer de pueblo, de fe sencilla y de corazón discreto, que ha llevado este peso en silencio, día tras día, durante toda una vida. ¿Puedes imaginar lo que es vivir con un secreto así, tan hondo, tan tuyo, que te define y te atormenta a partes iguales? Me siento aquí, en mi cocina, con esta taza de café humeante entre mis manos, y el calor me recuerda el fuego de aquel sentimiento. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si cada arruga en mi piel contara una historia que nunca se pronunció. Y hoy siento que ya no puedo guardarlo más. Es hora de desenterrar lo que mi corazón ha sepultado bajo 1000 capas de recuerdos y resignación. Siento una punzada, sí, pero también una extraña liberación, como si el aire dentro de mí comenzara a moverse de nuevo. Aquel amor prohibido, ese es el nudo de mi historia, y el hombre que lo despertó en mí se llamaba Ricardo. Él, él era el sol en un día nublado, la promesa de una vida diferente. Pero Ricardo no era para mí, nunca lo fue. Él era el prometido de mi hermana, Isabel, mi radiante y hermosa Isabel. ¿Ves la ironía? La vida a veces tiene un sentido del humor cruel. Recuerdo el olor a leña quemada en la chimenea de la casa de mis padres, el crujido de las tablas del suelo bajo sus pasos cuando él venía a visitarnos. Isabel, siempre tan luminosa, tan llena de vida, lo recibía con una sonrisa que deslumbraba, y yo me quedaba en la sombra, observando, sintiendo cómo mi corazón se apretaba con una mezcla de amor y una culpa tan amarga que me ahogaba. Era un veneno dulce, una condena silenciosa. Aquí, ahora, el sol de la tarde se cuela por la ventana de mi cocina tiñendo de oro las motas de polvo que danzan en el aire. Hay un silencio pesado, solo roto por el suave burbujeo del café en la cafetera, y me transporta a aquellos días de antaño donde el silencio era mi único confidente. Este pañuelo bordado que guardo en el fondo de mi costurero desde hace décadas es el único testigo material de lo que viví. Su tacto áspero entre mis dedos me recuerda las lágrimas que empapó, las que nunca nadie vio. Es mi ancla, mi penitencia y mi promesa de que un día contaría la verdad. Pensar en ello ahora, en la víspera de mi partida, me hace sentir un vértigo extraño. Es como abrir una caja vieja y empolvada, sabiendo que lo que hay dentro, aunque doloroso, también es una parte irrenunciable de quien soy. La verdad, aunque tardía, tiene su propio tiempo para florecer. Isabel siempre fue la flor más bella del jardín, y yo, su sombra, siempre a su lado, pero nunca en el centro de atención. Y en ese escenario, Ricardo llegó, y con él la chispa de un amor que me desgarró por dentro. ¿Cómo podía traicionar a mi propia sangre, a mi hermana, por un sentimiento que me consumía? La lealtad familiar era sagrada en nuestro pueblo, un pilar inquebrantable. Y mi fe me decía que aquello era un pecado, un deseo prohibido que debía ser sofocado. Así que elegí el silencio, elegí la abnegación, el martirio de ver cómo la vida que yo anhelaba se tejía ante mis ojos, en las manos de mi hermana. Cada risa de Isabel con Ricardo, cada mirada cómplice, era una espina más en mi corazón. Y yo, solo yo, sabía el coste de aquel sacrificio, el precio de mi discreción. A mis 85 años, todavía me queman en el alma las cenizas de un amor que nunca debió ser. Soy Elena, una mujer de pueblo, de fe sencilla y de corazón discreto, que ha llevado este peso en silencio, día tras día, durante toda una vida. ¿Puedes imaginar lo que es vivir con un secreto así, tan hondo, tan tuyo,
que te define y te atormenta a partes iguales? Me siento aquí, en mi cocina, con esta taza de café humeante entre mis manos, y el calor me recuerda el fuego de aquel sentimiento. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si cada arruga en mi piel contara una historia que nunca se pronunció, y hoy siento que ya no puedo guardarlo más. Es hora de desenterrar lo que mi corazón ha sepultado bajo 1000 capas de recuerdos y resignación. Siento una punzada, sí, pero también una extraña liberación, como si el aire dentro de mí comenzara a moverse de nuevo. Aquel amor prohibido, ese es el nudo de mi historia. Y el hombre que lo despertó en mí se llamaba Ricardo. Él, él era el sol en un día nublado, la promesa de una vida diferente. Pero Ricardo no era para mí, nunca lo fue. Él era el prometido de mi hermana, Isabel, mi radiante y hermosa Isabel. ¿Ves la ironía? La vida, a veces, tiene un sentido del humor cruel. Recuerdo el olor a leña quemada en la chimenea de la casa de mis padres, el crujido de las tablas del suelo bajo sus pasos cuando él venía a visitarnos. Isabel, siempre tan luminosa, tan llena de vida, lo recibía con una sonrisa que deslumbraba y yo me quedaba en la sombra, observando, sintiendo cómo mi corazón se apretaba con una mezcla de amor y una culpa tan amarga que me ahogaba. Era un veneno dulce, una condena silenciosa. Aquí, ahora, el sol de la tarde se cuela por la ventana de mi cocina, tiñendo de oro las motas de polvo que danzan en el aire. Hay un silencio pesado, solo roto por el suave burbujeo del café en la cafetera, y me transporta a aquellos días de antaño donde el silencio era mi único confidente. Este pañuelo bordado que guardo en el fondo de mi costurero desde hace décadas es el único testigo material de lo que viví. Su tacto áspero entre mis dedos me recuerda las lágrimas que empapó, las que nunca nadie vio. Es mi ancla, mi penitencia y mi promesa de que un día contaría la verdad. Pensar en ello ahora, en la víspera de mi partida, me hace sentir un vértigo extraño. Es como abrir una caja vieja y empolvada, sabiendo que lo que hay dentro, aunque doloroso, también es una parte irrenunciable de quien soy. La verdad, aunque tardía, tiene su propio tiempo para florecer. Isabel siempre fue la flor más bella del jardín, y yo, su sombra, siempre a su lado, pero nunca en el centro de atención. Y en ese escenario, Ricardo llegó, y con él, la chispa de un amor que me desgarró por dentro. ¿Cómo podía traicionar a mi propia sangre, a mi hermana, por un sentimiento que me consumía? La lealtad familiar era sagrada en nuestro pueblo, un pilar inquebrantable, y mi fe me decía que aquello era un pecado, un deseo prohibido que debía ser sofocado. Así que elegí el silencio, elegí la abnegación, el martirio de ver cómo la vida que yo anhelaba se tejía ante mis ojos, en las manos de mi hermana. Cada risa de Isabel con Ricardo, cada mirada cómplice, era una espina más en mi corazón. Y yo, solo yo, sabía el coste de aquel sacrificio, el precio de mi discreción. Crecí en un pueblo donde el tiempo parecía avanzar al ritmo lento del río que lo bordeaba. Las casas, blanqueadas por el sol, se apiñaban como ovejas en un redil, y el olor a pan recién horneado y a tierra mojada después de la lluvia era el perfume de mi infancia. Mis padres nos inculcaron, a Isabel y a mí, el valor del trabajo duro, la honestidad y, sobre todo, la importancia inquebrantable de la familia. La iglesia, con su campanario de piedra, era el corazón de nuestra comunidad, y sus campanas marcaban el compás de cada día, de cada estación. Recuerdo las misas de los domingos, el incienso flotando en el aire, el murmullo de las oraciones. Mi fe era sencilla,
profunda, y me enseñaba que el amor puro era un don divino, pero también que ciertas pasiones eran tentaciones del alma que debían ser resistidas. ¿Cómo iba a saber entonces que esa misma fe sería mi refugio y mi tormento? Era un mundo pequeño, sí, pero con reglas grandes y claras. Fue en ese escenario de tradiciones arraigadas donde Ricardo apareció. No era de aquí, venía de un pueblo vecino y trajo consigo un aire diferente, un brillo en la mirada que no habíamos visto antes. Lo conocimos en las fiestas patronales, bajo las luces de la verbena, con la música de la orquesta resonando en la plaza. Isabel, como siempre, fue la primera en fijarse en él, en su sonrisa abierta, en la forma en que sus ojos chispeaban cuando hablaba. Él tenía una manera de contar historias que nos cautivaba a todos, y sus manos eran fuertes, pero delicadas cuando te ofrecía algo. Yo lo observé desde la distancia, como solía hacer, sintiendo la brisa fresca de la noche y el dulce aroma de los jazmines. No era solo un hombre apuesto, era un imán, una fuerza que prometía romper la monotonía de nuestros días. Y mi hermana, mi querida Isabel, cayó rendida a sus pies casi de inmediato. ¿Quién no lo habría hecho? Al principio era solo curiosidad, admiración, como la que sentíamos todos, pero luego, cuando Ricardo empezó a venir a casa, a sentarse en nuestra mesa de la cocina, las cosas cambiaron. Recuerdo el sonido de su voz, grave y melodiosa, mientras charlaba con mi padre sobre las cosechas o con mi madre sobre las recetas antiguas. Isabel se sentaba a su lado, sus risas llenaban la estancia y yo me encontraba a menudo en un rincón, pelando patatas o cociendo, pero con todos mis sentidos puestos en él. Sentía el calor de su presencia, el olor a tierra y a tabaco que desprendía su ropa. Era un calor que no era solo físico, sino que me llegaba al alma, y de repente, un día, me di cuenta de que no era solo admiración, era otra cosa, algo más profundo, más prohibido. Mis manos temblaban un poco cuando le pasaba el pan, y su mirada, a veces, se cruzaba con la mía por un instante cargado de algo que no sabía nombrar. Esa mirada, esa pequeña chispa en sus ojos, cuando se posaban en los míos, era como una descarga eléctrica que me recorría el cuerpo. Sabía que no debía sentirlo, que era un pecado, una traición a mi propia hermana. Isabel lo amaba, y él la quería a ella, o al menos eso creíamos todos. Pero había algo entre Ricardo y yo, una conexión silenciosa, un entendimiento sin palabras que me confundía y me aterraba a partes iguales. Era como si el aire se hiciera más denso cada vez que estábamos cerca, como si solo nosotros dos pudiéramos percibir esa tensión. Por las noches, en la cama, miraba el techo oscuro y me preguntaba qué era lo que me estaba pasando. ¿Cómo podía mi corazón desear algo tan prohibido, tan doloroso? La culpa me roía por dentro, un gusano silencioso que se alimentaba de mis esperanzas secretas. La aldea, mi familia, mi fe, todo me gritaba que aquello estaba mal, pero mi corazón, necio y rebelde, no quería escuchar. Hubo momentos, pequeños y fugaces, que se grabaron a fuego en mi memoria. Una tarde, estábamos recogiendo la ropa tendida en el patio. El sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Isabel había ido a buscar algo a la cocina, y Ricardo y yo nos quedamos solos. Él estiró una sábana y yo la doblé. Nuestras manos rozándose por un instante. Fue un roce mínimo, apenas perceptible, pero para mí fue como si el mundo se detuviera. Levanté la vista y él me estaba mirando, no con la sonrisa abierta que le daba a Isabel, sino con una expresión más íntima, casi melancólica.
No dijo nada, yo tampoco. Solo el sonido de las gallinas picoteando en el corral y el viento moviendo las hojas de los árboles. Pero en ese silencio, en esa mirada compartida, se tejió un hilo invisible entre nosotros, una promesa tácita de un sentimiento que no podía ser. ¿Cómo podía un simple roce de manos significar tanto y a la vez significar la condena de mi alma? La lealtad hacia mi hermana era un mandato que resonaba en cada fibra de mi ser. Isabel era mi sangre, mi compañera de juegos, mi confidente. Desde niñas habíamos compartido todo, desde los secretos más pequeños hasta los sueños más grandes. ¿Cómo podía ahora, en la flor de nuestra juventud, traicionarla de una manera tan profunda? Mi mente racional me gritaba que detuviera esos sentimientos, que los enterrara bajo 1000 capas de tierra. Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende de verdad. Me sentía dividida, una parte de mí anhelando esa conexión prohibida y la otra, la parte buena, la que mis padres y mi fe habían forjado, sintiendo una vergüenza y una culpa insoportables. Era como si dos Helenas lucharan dentro de mí, una por el amor y la otra por el deber, y la batalla era silenciosa, devastadora, consumiéndome desde dentro cada día que Ricardo pisaba nuestra casa. Y entonces llegó el día del compromiso. El sol brillaba con una fuerza inusual, como si el cielo mismo quisiera celebrar la unión de Isabel y Ricardo. La noticia se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora y todos hablaban de lo hermosa que sería la boda, de lo bien que hacían pareja. Yo sonreía, asentía, felicitaba a mi hermana con la voz más firme que pude encontrar, pero por dentro mi mundo se desmoronaba en 1000 pedazos. El olor a flores frescas en la casa, el tintineo de las copas, las risas, todo se sentía irreal, como si estuviera viendo una obra de teatro donde yo era un personaje secundario, una sombra. Recuerdo los ojos de Ricardo esa tarde, buscando los míos por un instante cuando Isabel se giró para hablar con nuestra tía. Fue solo un segundo, pero en esa mirada vi una pizca de tristeza, de resignación, o quizás solo fue mi imaginación, mi deseo de que él sintiera algo similar. Era el final de cualquier esperanza, el sello de mi destino. Esa noche, bajo la luz de la luna que se colaba por mi ventana, supe que mi camino sería el del silencio. No había otra opción. El honor de mi familia, la felicidad de mi hermana, la paz de mi conciencia, todo eso pesaba más que mi propio anhelo. Decidí que mi amor por Ricardo sería un secreto guardado con celo, una llama que ardería solo en la intimidad de mi corazón, sin consumir a nadie más. Era un sacrificio, sí, pero también una forma retorcida de amor. Amaba tanto a Isabel que no podía hacerle daño, y amaba a Ricardo lo suficiente como para dejarlo ir, para que fuera feliz con ella. La promesa de una vida diferente que él había despertado en mí se desvanecía como el humo, y así, con el corazón apretado y los ojos secos de tanto aguantar las lágrimas, acepté mi destino, el de ser la guardiana de un amor prohibido, el de vivir en la sombra de la felicidad de los demás. Era una condena autoimpuesta, pero en ese momento me pareció la única salida honorable. Y entonces llegó el día de la boda. El sol se derramaba sobre el pueblo, un oro líquido que parecía bendecir cada rincón, y el aroma a azahar y cera quemada llenaba el aire de la iglesia. Recuerdo el crujido de mi vestido de domingo, un modesto lino color tierra, mientras me sentaba en el banco trasero, lejos de la primera fila, lejos de los ojos curiosos. ¿Sabes lo que es sonreír cuando tu alma está gritando? Vi a Isabel, radiante,
con su velo blanco flotando como una nube, y a Ricardo a su lado, con esa mirada que una vez sentí mía, al menos por un instante. Las campanas repicaron, un sonido alegre para todos, pero para mí cada tañido era un martillo golpeando la última esperanza en mi corazón. La gente susurraba feliz y yo me convertí en un fantasma entre ellos, una presencia silenciosa, el testigo mudo de mi propia condena. Fue el principio de mi caída, el momento en que mi vida se bifurcó irrevocablemente. Los años que siguieron fueron como un río lento, arrastrando mis días sin prisa, pero sin pausa. Me retiré, sí, me retiré de la primera línea de la vida familiar, de las fiestas, de las tertulias más ruidosas. En el pueblo decían que era la solterona, la hermana de Isabel, que siempre fue más callada, más de estar en casa, y era verdad. Mi pequeña casa, con sus paredes blancas y su jardín de geranios, se convirtió en mi santuario y mi cárcel. Pasaba las horas cosiendo, bordando, horneando pan para los vecinos. El humilde zumbido de mi máquina de coser, el aroma a levadura en el aire de mi cocina, eran los únicos compañeros de mi soledad elegida. A veces, el sol de la tarde se colaba por la ventana, tiñendo de oro las motas de polvo que danzaban en el aire, y yo me preguntaba si mi propia vida no era también una mota de polvo insignificante, suspendida en la inmensidad del tiempo. Cada encuentro con Isabel y Ricardo era una punzada. Cuando venían de visita, con sus hijos, con su vida plena, yo los recibía con una sonrisa que era casi una máscara. Los veía reír juntos, los veía discutir, los veía envejecer, y en cada mirada cómplice que compartían sentía el peso de mi secreto, un nudo apretado en el pecho. La culpa me roía, silenciosa, como la carcoma en la madera vieja. Había traicionado a mi hermana, incluso si mis sentimientos nunca se pronunciaron, nunca se materializaron. ¿Era mi amor prohibido tan pecaminoso como una acción? El mero pensamiento de mi deseo, de mi anhelo, me hacía sentir una vergüenza profunda. Sentía que cada uno de mis gestos, cada palabra, debía ser medida, controlada, para no delatar la verdad que guardaba. Era una tortura lenta, una penitencia diaria. Mi soledad, extrañamente, se convirtió en un refugio. Me permitió construir un mundo dentro de mí, un lugar donde mis pensamientos, mis recuerdos, mis dolores podían existir sin ser juzgados. Mis manos, siempre ocupadas, encontraron consuelo en el trabajo. La aspereza de la lana entre mis dedos, el tacto frío de la cerámica, eran anclas a la realidad, distracciones para una mente que a menudo vagaba hacia lo que pudo ser. Me dediqué a los pequeños gestos, a ayudar en el pueblo, a cuidar de los enfermos, a escuchar los problemas de los demás. Era una forma de sentirme útil, de justificar mi existencia, de expiar mi culpa. El aroma a cera y a madera vieja de la iglesia, cuando iba a rezar sola, me envolvía como un abrazo. Era mi castigo, sí, pero también mi única paz. ¿Quién habría pensado que el silencio podría ser tan ruidoso por dentro y tan reconfortante a la vez? Y así, la juventud se fue escurriendo entre mis dedos como arena fina. Las arrugas empezaron a surcar mi rostro, mis manos se volvieron nudosas y el cabello se tiñó de plata. Con cada año que pasaba, la posibilidad de un amor propio, de una familia, de una vida diferente para mí, se alejaba más y más hasta convertirse en un eco lejano, casi inaudible. Hubo momentos, en las noches frías de invierno, mientras el viento aullaba fuera y el fuego crepitaba en la chimenea, en que me preguntaba qué habría sido de mí si hubiera tomado otro camino.
¿Habría sido más feliz? ¿Menos sola? Pero esas preguntas eran peligrosas y las ahogaba rápidamente. El peso de lo no vivido, de los sueños no realizados, se sumaba al peso del secreto. Era una melancolía dulce, pero persistente, como el olor a tierra mojada que se queda después de una tormenta. ¿Dónde se esconden los sueños que nunca florecieron? Me pregunto a veces. Observar la vida de Isabel y Ricardo fue una experiencia agridulce. Vi a sus hijos crecer, convertirse en hombres y mujeres, casarse, tener sus propios hijos. Fui la tía Elena, la que siempre tenía un dulce, un consejo, una mano amable. Los quería mucho, a mis sobrinos nietos. Eran la prueba viva de lo que yo había renunciado y a la vez mi única conexión con el futuro, con la continuidad de la vida. Sus risas llenaban la casa, el olor a hierba recién cortada de su jardín me llegaba con el viento. Y yo, sentada en un rincón, con mi taza de café, sentía una felicidad genuina por ellos, una alegría profunda. Pero debajo de esa alegría siempre latía el pequeño y constante dolor, el recordatorio de que aquella vida, esa plenitud, nunca sería mía. Era un amor a distancia, un amor prestado, un eco de una melodía que yo nunca pude cantar. Con el paso de los años, el secreto no se hizo más ligero, sino más pesado. Se convirtió en una parte de mí, un órgano más, latiendo con mi propio corazón. Y a medida que la vida se alargaba, empecé a sentir el miedo a morir con él, a llevarme esta carga a la tumba. ¿Qué sentido tendría haberlo guardado si nunca iba a ser liberado? La idea de que nadie supiera la verdad, de que mi historia quedara enterrada para siempre, me atormentaba. Era como si este secreto fuera una entidad propia que exigía ser reconocida, ser escuchada antes de que fuera demasiado tarde. El suave crujido de mi mecedora, el olor a naftalina de las mantas viejas, todo me hablaba de un tiempo que se agotaba, de una cuenta pendiente con mi propia alma. ¿No merecía esta historia, esta vida, un final diferente al silencio eterno? Y así, sentada aquí, en mi cocina, con el sol de la tarde filtrándose por la ventana y la taza de café humeante entre mis manos, sentí que ya no podía más. No era una revelación repentina, sino la acumulación de 85 años de silencio. Una noche tuve un sueño vívido, donde Ricardo me miraba con esa misma expresión melancólica de la tarde de la colada, pero esta vez me sonreía con una paz que nunca antes había visto. Desperté con una sensación de ligereza extraña, como si un nudo se hubiera deshecho en mi alma. Fue un entendimiento profundo. El perdón, la paz, no vendrían de olvidar, sino de recordar y de compartir, de desatar el nudo. El tiempo, pensé, tiene su propio lenguaje, y hoy, por fin, ha llegado el momento de que mi voz hable por los años de silencio. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien a quien le encantaría. Dale a me gusta a este vídeo y no olvides suscribirte para que nunca te pierdas el próximo relato olvidado. Y aquí, entre mis manos nudosas, está el único testigo mudo de todo. Este pañuelo de lino, con sus puntadas descoloridas, es mi ancla a aquellos días. Lo saqué de mi costurero, de debajo de los patrones viejos y los hilos de seda. Su tacto es áspero, como la verdad que he guardado y las pequeñas flores que bordé en él, con hilos de un azul que ya no existe, parecen marchitas, igual que mis esperanzas de entonces. Cuántas lágrimas silenciosas, cuántas súplicas mudas habrá absorbido este trozo de tela. No lo sé, solo sé que, al rozarlo con mis dedos, siento el eco de cada suspiro contenido, de cada palabra que nunca pronuncié.
Es mi confesionario personal, mi penitencia tejida y el único objeto que me permite tocar el pasado. Lo bordé con mis propias manos, puntada a puntada, en las largas tardes de invierno, cuando la luz del día se desvanecía y el frío se colaba por las rendijas de la ventana. Isabel estaba ocupada con los preparativos de la boda. Y yo me sentaba junto al fuego, con la aguja en mis dedos, tejiendo en la tela los sueños que sabía que nunca serían míos. Cada hilo que pasaba, cada nudo que hacía, era un lamento silencioso, una plegaria para que mi corazón dejara de doler. Recuerdo el crujido de la leña en la chimenea, el olor a humo y el silencio pesado de la casa roto solo por el tic-tac del reloj. Era mi manera de conjurar el dolor, de darle forma a mi pena, de convertir mi amor prohibido en algo tangible, aunque nadie más lo supiera. ¿Puedes imaginar la agonía de crear algo tan hermoso para una vida que no sería la tuya? Ahora, aquí, con el sol de la tarde, bailando sobre las motas de polvo que flotan en el aire de mi cocina, sostengo el pañuelo y siento una extraña mezcla de dolor y alivio. Ya no es solo un recordatorio de lo que perdí, sino también de lo que resistí. Sus hilos, antes vibrantes, ahora apagados, me recuerdan que el tiempo pasa, pero que el amor, incluso el no correspondido, deja una huella imborrable. Mis ojos, ya cansados, repasan los contornos de las flores, las iniciales que nunca bordé. La textura de la tela contra mi piel es un consuelo, una conexión física con la joven que fui, la que se sentaba a la luz de la vela con el corazón destrozado. Es curioso cómo un objeto tan simple puede contener tantas vidas, tantos silencios, tantas verdades enterradas. Es como si cada fibra me hablara susurrando la historia de una vida entera. Mi fe, que siempre fue el pilar de mi existencia, encontró en este pañuelo un extraño compañero. No podía confesar mis sentimientos prohibidos a un sacerdote, ¿verdad? Así que cada puntada era una oración, cada nudo un acto de contrición. Era como si, a través de la labor de mis manos, pudiera hablar con Dios de una manera que las palabras no me permitían. Me aferraba a la idea de que, si sacrificaba mi propio deseo, si mantenía el silencio, de alguna manera estaba honrando un propósito mayor. El pañuelo se convirtió en mi rosario particular, un objeto de devoción secreta, un recordatorio constante de mi promesa de lealtad, pero también de la fuerza que encontré para soportar la carga. Me enseñó que la resiliencia no siempre se manifiesta en gritos o en luchas, sino a veces en el suave y constante latido de un corazón que se niega a romperse del todo. Y es ahora, en el ocaso de mi vida, cuando comprendo que este pañuelo no solo es un símbolo de mi pena, sino también de la profundidad de mi amor y de la inquebrantable lealtad que elegí. No es una reliquia de un fracaso, sino un testimonio de una fuerza silenciosa, de una capacidad de sacrificio que pocos podrían entender. Mis manos que bordaron estas flores fueron las mismas que levantaron a mis sobrinos, las que amasaron el pan para mi comunidad, las que sostuvieron a mi hermana en sus momentos difíciles. Este pañuelo me recuerda que, aunque mi vida no tomó el camino que mi corazón deseaba, no fue una vida vacía. Fue una vida llena de un amor diferente, un amor que se transformó en servicio, en discreción, en una presencia constante, pero invisible. Es la prueba de que se puede amar con el alma, incluso cuando el cuerpo y el destino te niegan esa unión. Así que, al sostenerlo, ya no siento solo la punzada de la pérdida, sino la calidez de la aceptación. Es como si el pañuelo, después de todos estos años,
finalmente me concediera el permiso para soltarlo, para dejar que su historia se entrelace con la mía, no como una condena, sino como una parte fundamental de quien soy. Lo miro y veo no solo mi pasado, sino también el camino que me trajo hasta aquí, a esta cocina, a este momento de liberación. Ya no es un secreto que me pesa, es una verdad que me define. Y quizás, solo quizás, al compartirlo, al desvelar su existencia, estoy no solo liberando mi alma, sino también honrando ese amor prohibido de una manera que nunca creí posible. Es mi último acto de amor, no por Ricardo, no por Isabel, sino por la joven Elena que se atrevió a amar en silencio. Y es ahora, en el ocaso de mi vida, cuando comprendo que este pañuelo no solo es un símbolo de mi pena, sino también de la profundidad de mi amor y de la inquebrantable lealtad que elegí. No es una reliquia de un fracaso, sino un testimonio de una fuerza silenciosa, de una capacidad de sacrificio que pocos podrían entender. Mis manos que bordaron estas flores fueron las mismas que levantaron a mis sobrinos, las que amasaron el pan para mi comunidad, las que sostuvieron a mi hermana en sus momentos difíciles. Este pañuelo me recuerda que, aunque mi vida no tomó el camino que mi corazón deseaba, no fue una vida vacía. Fue una vida llena de un amor diferente, un amor que se transformó en servicio, en discreción, en una presencia constante, pero invisible. Es la prueba de que se puede amar con el alma, incluso cuando el cuerpo y el destino te niegan esa unión. Así que, al sostenerlo, ya no siento solo la punzada de la pérdida, sino la calidez de la aceptación. Es como si el pañuelo, después de todos estos años, finalmente me concediera el permiso para soltarlo, para dejar que su historia se entrelace con la mía, no como una condena, sino como una parte fundamental de quien soy. Lo miro y veo no solo mi pasado, sino también el camino que me trajo hasta aquí, a esta cocina, a este momento de liberación. Ya no es un secreto que me pesa, es una verdad que me define. Y quizás, solo quizás, al compartirlo, al desvelar su existencia, estoy no solo liberando mi alma, sino también honrando ese amor prohibido de una manera que nunca creí posible. Es mi último acto de amor, no por Ricardo, no por Isabel, sino por la joven Elena que se atrevió a amar en silencio. Ahora, al fin, puedo mirar hacia atrás sin el nudo en el estómago, sin la vergüenza que me acompañó durante tanto tiempo. Mi amor por Ricardo no fue un error, sino una parte de mí, una emoción pura que, aunque silenciada, me enseñó sobre la abnegación y la dignidad. Aprendí que el perdón más importante es el que nos damos a nosotros mismos por los caminos que elegimos, por los sacrificios que hicimos. Y en esa aceptación he encontrado una paz que creí inalcanzable. El sol de la tarde se va desvaneciendo, tiñendo el cielo de un naranja suave, y el silencio de mi cocina ya no es pesado, sino sereno. Es una calma que se ha forjado con el tiempo, con las lágrimas no derramadas y con la sabiduría de una vida vivida a su manera. Quizás no fui valiente, pero aprendí que el silencio también tiene un precio, y ese precio para mí fue una vida de anhelo callado, de sueños guardados bajo llave. Pero también fue el camino que me llevó a comprender la verdadera esencia del amor, no solo como una posesión, sino como una entrega. ¿No crees que todos llevamos algún secreto así, alguna parte de nuestra historia que nos define, pero que tememos desvelar? Es un peso, ¿verdad? Y sin embargo, al soltarlo, al permitir que la verdad respire, encontramos no solo alivio, sino también una profunda conexión con nuestra propia humanidad. Es una lección
que he aprendido tarde, pero que al fin puedo compartir. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien a quien le encantaría. Dale a me gusta a este vídeo y no olvides suscribirte para que nunca te pierdas el próximo relato olvidado.